tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno es que estamos juntos este viernes. Estamos terminando esta hermosa semana, una semana llena de bendición, una semana llena de palabra. Y damos gracias a Dios por ello, porque ha sido el Señor tan bueno con nosotros, tan bueno. Y damos gracias a Dios por ello. Dice en Romanos 13:6, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagar a todos lo que debéis, al que tributo, al que impuesto, y al que respeto, y al que honra. Fíjense qué claro lo habla Pablo aquí en Romanos 13:6 y 7. Que paguemos impuestos. Estamos hablando de que esta carta se escribió hace más de 2000 años. Y está hablando de impuestos. Y está hablando de tributo, de honra. Está hablando de cosas importantes para nosotros. De respeto, de honra, de impuestos, dice de que tenemos que nosotros obedecer en eso. Tenemos que ser fieles como cristianos. No podemos decir, no, yo soy cristiano, no voy a pagar eso. No, hasta el Señor Jesucristo pagaba los impuestos. El gobierno se ha establecido para suministrar beneficios por medio de los impuestos. Fíjense, vamos a ver 3 puntos importantes. El primer punto, los gobernantes son ministros de Dios. Y así tenemos que verlos. Designados para esto mismo, dice Pablo. Esto es, Dios designa a los gobernantes como sus servidores para que atiendan al pueblo. Los gobernantes deben ministrar proveyendo algunos beneficios a los ciudadanos. El gobierno provee justicia, protección y servicios a sus ciudadanos. En un acuerdo entre la ley y el pueblo, el vivir de acuerdo con la ley que impide que los poderosos dominen a los débiles, impide que la vida llegue a registrarse por la ley de la selva. ¿Cuál es la ley de la selva? Que todos viven conforme a sus deseos. No hay leyes. Es la ley de la selva, la ley del más grande, del más fuerte. Con frecuencia es el Estado el que provee servicios tales como caminos, transportes públicos, electricidad, calles. Eso es lo que hace el gobierno. El gobierno evita que el mundo se sumerja en el caos. Toda paz que disfruta interiormente un país se debe al gobierno existente. No es paz perfecta, pero normalmente dentro de sus límites hay una semblanza de paz. Así que el hombre ha de trabajar por la paz mundial mediante la estructura del gobierno. El creyente, número 2, el creyente, por lo tanto, ha de pagar impuestos. Cada ciudadano tenemos la obligación de rendir pago al gobierno por los beneficios que recibe del Estado. Ciertos beneficios resultan del esfuerzo cooperativo de la gente de un Estado. Un hombre no podría recibir estos beneficios como individual. Estos beneficios y privilegios son suyos porque el gobierno los ha producido. Así que el hombre es obligado a pagar su parte. Tú y yo como cristianos debemos de dar testimonio de que somos buenos ciudadanos y que pagamos lo que tenemos que pagarle al gobierno, que estamos atentos a pagar los servicios,
luz, el gas, el teléfono, el agua, todo eso, los impuestos por lo que ganamos. Tenemos que estar atentos a ellos. Dice la palabra de Dios en Mateo 17, 24 y 27. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro, los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Lo voy a leer directamente de la palabra. Mateo 24, para no brincarme. Mateo 24, en los versículos permíteme. Tenemos que leerle aquí. Y dice Mateo 17, 24. Mateo 17, 24. Dice la palabra de Dios. Dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos y los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús les dijo: luego, los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y al primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estetero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. El Señor Jesús dice: yo estoy dispuesto a pagar, aunque los gobernantes no le cobran a los hijos. Yo, siendo el Hijo de Dios, voy a pagar los impuestos, es lo que está diciendo el Señor. Él está diciendo, ya leímos, que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En Romanos lo estamos viendo. Pues para esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. La tercera parte dice: el creyente no solamente debe pagar los tributos, sino debe pagar todo cuanto debe a todo hombre. La palabra pagar, que en el griego es teleo, significa llenar, completar. El creyente debe de cumplir con sus obligaciones, no importa cuáles sean. Si una nación pide tributo, impuesto, pues tenemos que pagarlo. Si una autoridad civil pide arancel o impuesto, debe de pagar un arancel. Si una autoridad o persona debe respetar a esa autoridad o persona. Y si una autoridad o persona debe honrar, debemos de honrar a esa autoridad o a esa persona. Ahora, no se inculca tanto el respeto ni a las personas mayores, ni a las autoridades, ni a los maestros de las escuelas. Cuando yo era niña se nos enseñaba a respetar a las maestras y maestros, a los directores, al policía de la esquina, al cartero que traía las cartas, a todos. Tenemos que, al que merece respeto, darle respeto y enseñar a nuestros niños a respetar. Ya ahorita los padres no enseñan a los niños a respetar a sus abuelos, a sus tíos. Tenemos que enseñar y a enseñar a honrar a los que merecen honra. Es muy sencillo. El creyente debe de vivir en forma irreprensible delante de todos los hombres. Y esto incluye el ser un buen ciudadano para su gobierno. Para su gobierno. Dice Proverbios 11:11, por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida,
mas por la boca de los impíos será trastornada. En Proverbios 14:34, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Y en Proverbios 25:5 dice: aparta al impío de la presencia del rey, y su trono se afirmará en justicia. En Proverbios 28:2 dice: por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. Y dice Isaías 54:14: con justicia serás adornada. Esto del tributo, de los impuestos, este es un mandamiento difícil de cumplir. A la mayoría de los creyentes el mandamiento produce cualquier cosa menos placer, porque los impuestos establecidos por el gobierno romano contra las naciones vencidas en difíciles de soportar. Estaba el impuesto a los ingresos, 1% de los ingresos personales. Estaba el impuesto territorial. La persona debía pagar 1/10 o 1/5 de la producción de su tierra. Podía pagar en dinero o en especie. Estaba la capacitación. Lo pagaba toda persona que estuviera entre los 12 a 14 años y a los 60 y 65. Alcanzaba el salario de un día de trabajo. Además había que pagar impuestos locales. Estaban los impuestos de importación, de exportación. Había que pagar impuestos por el uso de los principales caminos, cruces de puentes, entrar en mercados, y había transferencia de animales y conducción de carros o carretas. Es lo mismo que pagamos nosotros. Pagamos cuando es carretera de cuota, pagamos. Tenemos que pagar lo que no tenemos, lo que debemos. Tenemos que ser fieles y dar un buen testimonio. Necesitamos mostrar que Cristo vive en nuestro corazón. Y si Cristo pagó ese impuesto, ¿cuánto más nosotros? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra y enséñanos a ser buenos ciudadanos. Señor, que paguemos nuestros impuestos, que tratemos a las personas con respeto, que demos honra al que merece honra, Señor. Gracias por esta palabra. Queremos, Señor, ser agradables a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Pues hemos terminado esta semana y hemos aprendido muchas cosas. Pero vamos a seguir aprendiendo. Los espero el domingo a las 10 de la mañana en Ruiz Cortines 721 Oriente. Los espero el lunes a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.